Amigos, un placer estar con ustedes en esta tarde. Gracias por sus oraciones. El Señor siempre contesta cuando somos fieles y cuando tenemos nuestra fe en Él. Gracias al Señor por el alivio que le ha dado a la vida de mi esposa. Ya convaleciente, está en casa, así es que muchas gracias. Realizamos a veces actitudes que nos llevan a esperar que nosotros mismos debemos dar respuestas y que muchas veces, sabiendo cuáles son, no las damos porque creemos que debemos conservarlas y debemos hacer las cosas a nuestro acomodo. Tengamos presente que Dios es el destino de nuestra vida. Cuando decimos nuestra, estamos hablando de la vida que nosotros tenemos, no que nos pertenezca, porque nada es nuestro. A veces nos ufanamos de todas las cosas que decimos tener y poseer y sabemos perfectamente que de ello nada nos vamos a llevar. Y así como lo tenemos hoy, puede que mañana no tengamos nada, inclusive la misma vida. Por eso es que realizando grandes faenas en el transcurso de nuestras vidas, a veces ellas no forman parte de los acontecimientos mundiales que se destacan en las noticias diarias, pero sí son importantes para ese mundo íntimo en el que estamos ligados y que es suficiente cuando lo llamamos nuestra vida personal. La existencia nos enseña a llevar a cabo labores y situaciones que nos ligan a actividades de toda índole, entre ellas actividades deportiva, y al mismo tiempo de distinta índole en el orden natural. Y es cuando sentimos ese gran contacto con la naturaleza y observamos y sentimos cómo ella nos contesta con agrado al contacto que realizamos para lograr esas victorias sin importar que sean destacadas o no públicamente. Y hacemos referencia a todas las actitudes humanas que podemos realizar fuera de casa. Por nuestra condición generosa de ubicación, encontramos que todas las actividades al aire libre son buenas para nuestra salud y también para nuestra vida en general, en amparo de que son ejercitadas, beneficiando el desarrollo físico y además permitiendo que mentalmente estemos viendo condiciones más favorables, que nos ayudan a alejar al máximo todo tipo de tentación que compromete la vida sana que podemos llevar. Es una forma clara y definitiva que encontramos para evitar esa caída en el peligro, pero no lo suficiente como para que no llegue a nuestra vida en diferente forma la tentación que el mundo y el enemigo tienen permanentemente cargado hacia nuestra humanidad. Es allí donde debemos encontrar que sin que sea la más importante actividad en la vida, resulta muy reconfortante que las maravillas del deporte lleguen a esta existencia y tengan participación en esta dura travesía que el Señor Dios Creador nos permite que realicemos de manera feliz. Igual podremos vernos enfrentados a muchas otras situaciones y es la realidad de Dios, porque Él es una realidad en la vida de cada ser humano. Él es quien copa con sus mandamientos la dirección y rige a través de la ley divina y nos permite llegar a entender que si Él nos llama y nos da su auxilio, es fácil seguir sus pasos con su protección y guía, dándonos en nuestro interior y a través del mundo total en el que navegamos, nos hundimos y a veces sobrevivimos. No importa que no lleguemos a ser tan felicitados ni reconocidos en el mundo de las noticias, ni seamos tan conocidos como lo son las grandes figuras de las distintas actividades que en el mundo se desarrollan. No importa. Tampoco importa que nosotros no tengamos esa permanente y continua demostración de omnipotencia, por decirlo de alguna forma, como para que hagamos que los demás nos tengan que reconocer. Eso no es tan importante.
Si nosotros miramos que todo eso ocurre a través del desarrollo humano y terrenal, sabemos que es una parte de lo que el Señor permite, entre las muchas cosas que nos permite hacer. Pero lo que sí podemos ufanarnos y saber que estamos juntos, cerca, es cuando con nosotros, en nuestra vida y para nuestra salvación, el Rey del universo ha llegado para señalarnos el camino del más grande éxito y maravillosa victoria, como es darnos la ruta al cielo, para alabar al Padre Eterno y para consagrar nuestra actividad toda con esfuerzo y técnica en hacer que ello sea el destino único que el Señor quiere regalarnos para poder lograr su eternidad. Todo ello siempre y cuando el Señor tenga la voluntad y como a Él le esté dado señalárnoslo y concederlo. Por eso, cualquiera que sea la decisión que el Señor tenga, gracias a Él. No importa hasta dónde su gracia nos llegue y cuándo y cómo y de qué manera el Señor sea misericordioso con nosotros. Por eso, en todo instante debemos decirle, gracias Padre, tú eres nuestra hermosa esperanza para nuestra existencia. Gracias por darnos el consuelo y por permitir que seas tú quien llegues a participar como el Señor de la que es tu casa y donde te pedimos que siempre estés morando en ella, permaneciendo en nuestro corazón en todo instante, Señor, hasta que tú decidas, hasta que tu voluntad se cumpla, para que de acuerdo a ella podamos tener esa esperanza clara de ver un día la eternidad frente a ti para alabarte y glorificarte. Amigos, entendamos que posiblemente para muchos el hecho de decir tenemos que amar a Dios, tenemos que respetarle, tenemos que cumplir sus mandamientos, tenemos que obrar, tenemos que mirar que nuestros hermanos son la representación de Jesús en nuestras vidas, tenemos que mirar que cada uno de los actos que nosotros llevemos a cabo deben ser dirigidos bajo la esperanza y bajo la tutela de que los mandamientos nos guían y nos llevan a realizarlo. Eso lo podemos escuchar a diario. Pero no son las palabras las que deben cansar cuando seguramente no haya un mayor español para desplegar otras palabras. Necesitamos amar a nuestro Dios. Necesitamos pedirle perdón. Necesitamos pedir su auxilio. Requerimos, es la única forma y posibilidad que nosotros tenemos para algún día alcanzar la gloria eterna. Entonces, no nos devanemos los sesos pensando en que tenemos que buscar otras palabras para llegar al Señor. Hagámoslo sincera y claramente, tal y como el mismo Señor nos lo dice y como en nuestro corazón sintamos que debamos sincerarnos a Él y con Él. Los invito ahora en la segunda parte para que sigamos hablando de eso que comenzamos hace un par de días. ¿Qué son los mandamientos? Perdón, ¿qué son los evangelios? ¿Qué son esas 4 cartas que fueron señaladas por 4 hombres que vivieron con el Señor y que nos han dado toda una lección absoluta de lo que debe ser no solamente nuestra moral, sino cómo debemos a través de ellas cumplir los pasos que el Señor nos señala? Los invito para que me acompañen después de unos breves mensajes. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. Cualquier donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Rock Road, Baton Rouge, Louisiana. Código
Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis amigos, estamos ante lo que el Señor nos recuerda en Hechos 13, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Y esta escritura nos lleva a que podamos mirar exactamente qué es lo que nosotros debemos mirar en los evangelios para que nos sirvan como una lección permanente. Entremos a dilucidar algunas que son frases que en algún momento nos llegan y que nos hacen mirar un poco hacia lo que fue o no y lo que es o no. No hacemos nuestro trabajo en un estilo apostólico, se dice muchas veces. Podríamos preguntarnos, ¿qué es? ¿Qué es eso? Digamos que hay una queja general de que no hay una suficiente predicación por parte de ministros, por parte de pastores, por parte de misioneros. Ellos están muchas veces tranquilos interpretando, estableciendo escuelas, haciendo esto o lo otro y lo más allá. No es que sirva de crítica, simplemente no es la labor básica a que se deberían dedicar. Su oficio es predicar y si predicaran más podrían esperar un mayor éxito. Por eso miramos que a través del tiempo hubo misioneros que predicaron una vez en un determinado lugar y muchos años después se descubrieron unos discípulos en ese lugar originados por ese único sermón. Por ejemplo, Mr. William predicaba en todas partes donde iba y a este hombre Dios lo bendecía permanentemente. Hubo otros hombres que iban a donde se les llamaba, su trabajo era reconocido. Hoy en día tenemos iglesias y tenemos muchas imprentas que están en esas iglesias, en las que se invierte mucho dinero. Esto no quiere decir que no sea una buena obra, pero no es realmente que estemos utilizando los medios que el Señor ha ordenado. Por lo tanto, tal vez no podamos esperar que progresemos mucho. Algunos dicen que hay demasiada predicación en nuestros días, lo contrario a lo que hablábamos. Hay la tendencia en los tiempos de rebajar la predicación y bajo el término de que es la locura de la predicación la que va a cambiar el mundo. A veces los hombres no les corresponde decir, si predicas menos, puedes estudiar más. Se requiere mucho estudio cuando se tiene una iglesia establecida. No es simplemente entregarla en sencillas verdades cardinales de la religión sin utilizar un solo texto, sino recorriendo todo el catálogo de la verdad. Por lo que las labores evangélicas itinerantes no permiten a veces que quede un solo tiempo para realmente dedicarnos a lo que es más importante, que es predicar, no tanto a estudiar, no tanto a imprimir, no tanto a sentarnos, dialogar, etcétera. Es predicar y llevar la palabra hasta donde sea posible en una forma diaria. A veces se afirma que la divinidad de quienes en algún momento predicaron y están predicando no corresponde en verdad a una revelación que no debe ser puesta a prueba por los hombres. Y por eso a veces se acusa de que esa, en cierta forma, debe ser algo que prime sobre lo que en algún momento sea toda la esencia básica de la doctrina de Cristo. Por eso, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Es la esencia básica de los evangelios. La razón es que muchas veces los misioneros sostienen disputas con otras religiones y a la vez los congregantes en sus diferentes esferas de comunicación tienen también situaciones de contacto a nivel de polémica, a nivel de discusión, a nivel de problema, cuando lo que el Señor habla es muy claro, y es que el Evangelio ha sido para ser honrado de acuerdo a lo que dice y nada más. El Evangelio ha sido rebajado cuando entra en controversia.
Un misionero dijo, vengo a decirles algo que el único Dios del cielo y de la tierra ha dicho. Les digo antes de anunciarlo, que si creen serán salvos y si no serán condenados. Vengo a decirles que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para morir por el pobre hombre indigno que por su mediación y muerte y sufrimiento el pueblo de Dios puede ser liberado. Ahora, si quieren escucharme, van a oír la palabra de Dios. Si no quieren escucharme, sacudo el polvo de mis pies en contra de ustedes y me voy a otro lugar. Estas palabras suenan posiblemente a muy descaradas, muy directas, muy libres, muy ellas. Pero la historia es realmente esa la que se predicó. Los apóstoles predicaron sin pedir permiso, sin imprimir nada, sin buscar lugares de aposento muy lujosos, sin que se dedicaran a estudiar libros, ni mucho menos. Ellos oyeron la doctrina del Señor Jesucristo, la tomaron en su corazón, la palparon en su mente, se dieron cuenta que era la verdad y empezaron a predicar. Por eso, a veces, ¿cómo fue que Mahoma llegó a tener una religión tan poderosa en su tiempo? Él estaba completamente solo y fue a la plaza y dijo, he recibido una revelación del cielo. Era una mentira, pero pudo convencer a unos hombres para que le creyeran. Y luego dijo, tengo una revelación del cielo. La gente le miró a la cara, vieron que parecía sincero, que creía lo que decía, y unos 5 o 6 personas se le unieron. Él pudo probar lo que decía. Nunca. Deben creer lo que digo y no habrá o no habrá un paraíso para ustedes. Ese era el dilema que presentaba. Hay un poder en este tipo de cosas y donde quiera que iba su afirmación era creída no sobre la base de un razonamiento, sino a causa de su autoridad, de que él declaraba que venía de Alá. Y al cabo de un siglo de haber proclamado su mentira, 1000 sables habían brillado fuera de sus fundas y su palabra había sido proclamada a través de África, Turquía, Asia y hasta en España. El hombre reclamaba autoridad, él reclamaba divinidad, por lo tanto tenía poder. Si nosotros miramos por otro lado el crecimiento de los mormones, ¿cuál ha sido su fuerza? Sencillamente esta, la aseveración de su poder venido del cielo. Se hace esa afirmación y la gente la cree. Y ahora tienen misioneros en casi todos los países del mundo y el libro del Mormón es traducido a muchas lenguas. No podrá haber nunca un engaño más transparente y una falsificación menos hábil y sus mentiras detectables sobre la propia superficie. Y sin embargo, esta simple pretensión de poder fue el vehículo para acarrear el poder que tiene. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos poder, nosotros somos los ministros de Dios, nosotros predicamos la verdad de Dios, el gran juez del cielo y de la tierra nos ha dicho su verdad, que es la verdad absoluta, y no nos corresponde a nosotros, como diría alguien, discutir con gusanos de la tierra. ¿Por qué debemos temblar y temerles? Estemos firmes y digamos, nosotros somos los siervos del Dios viviente. Les decimos lo que Dios nos ha dicho y les advertimos que si rechazan nuestro testimonio en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Si la gente rechaza eso, nosotros habremos hecho nuestro trabajo. No es nuestro trabajo hacer que los hombres crean. Nuestro trabajo es testificar de Cristo en todas partes, predicar y proclamar el Evangelio a todos los hombres. Hay un pasaje en la Biblia que parece militar en contra de lo que hemos dicho, y es que a veces creemos que la traducción puede que no sea correcta, pero
El pasaje dice de Pablo, tomó a los discípulos aparte discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Pero esto se pudo traducir mejor dialogando cada día en la escuela de Tirano. Hay un hombre, se llama Albert Barnes, que dice que discutiendo no es una traducción adecuada, que la palabra griega no tiene ese significado. Cuando Jesús predicaba, él dialogaba. Cuando un hombre se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él dialogó con el hombre. Cuando otro le dijo, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia, Cristo no discutió con él, sino que dialogó. Su estilo usual era hablar a la gente y solo muy raras veces discutió con los hombres. Podríamos renunciar a todos los libros que han sido escritos en defensa del cristianismo si quisiéramos predicar solo a Cristo, en lugar de defender los puestos de avanzada, podríamos decir. Dios se encargará de ellos. Y lleváramos a cabo una incursión en contra del enemigo. Entonces, por el Santo Espíritu de Dios, llevaríamos todo delante de nosotros. Pero la iglesia, debes creer que eres invencible. Pero si te quedas paralizada, temblando y llena de temor, entonces estás arruinada. No te detengas. Alza tu cabeza y di, yo soy la hija de Dios. Yo soy la novia de Cristo. No tienes que demostrarlo. Afírmalo. Marcha en medio de la tierra y reyes y príncipes se inclinarán ante ti, porque habrás retomado tu antigua fuerza y habrás asumido lo que podría ser la gloria de tu actitud y de tu realización. Posiblemente nosotros no utilizamos mucho el método divino y imploramos a Él para que nos permita cubrir vastos territorios. Pablo era un gran errante, predicaba en un lugar y 12 personas se convertían, ¿no? Establecía una iglesia de inmediato, no se detenía hasta tener 500, sino cuando tenía 12 se iba a otro lugar. Una santa mujer lo recibe, ella tiene un hijo y una hija, ellos son salvos y bautizados, allí hay una iglesia. Luego continúa donde quiera que va, la gente cree y es bautizada. Donde quiera que encuentra una familia que cree, él y su acompañante bautiza a toda la casa y continúa su camino siempre, formando iglesias y nombrando ancianos a cargo de ellos. En estos días vamos y nos establecemos en un lugar, hacemos una base allí, trabajamos gradualmente alrededor de ella y pensamos que esa es la manera de tener éxito. No. Pablo saqueó todo un continente. Intenta tú también grandes cosas y grandes cosas serán hechas. Pero dicen que si simplemente pasas por un lugar esto será olvidado como son olvidadas las tormentas de verano, que mojan todo, pero que no satisfacen a nadie. Hay algunos puntos para los cuales posiblemente el tiempo no alcanza, pero hay que decir que a veces no tenemos iglesias apostólicas. Si nosotros miráramos la relación de lo que fue antiguamente y lo que es ahora, sería tan diferente como la luz lo es de la oscuridad, como el lecho seco a un arroyo de verano, o como un poderoso río que fluye siempre lleno, profundo, apresurándose hacia el océano. Ahora, ¿dónde está nuestra vida de oración? ¿Dónde está lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? El poder de la oración en esa iglesia. Pero creo que no oramos lo suficiente. Partimos el pan de una casa, participamos de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios. Como regla, no había ningún miembro de la iglesia que fuera frío o indiferente. Todos entregaban lo que tenían, todo. Cualquier medida de éxito que pudiéramos haber tenido aquí, podríamos pensar
que tiene que depender enteramente de las oraciones de ustedes bajo la soberanía de Dios. En todos los lugares donde se manifieste la palabra del Señor, la respuesta es dada con gracia. Si todos los ministros tuvieran personas en oración, si la iglesia orara por sus misioneros con el mismo número de oraciones y siendo las condiciones las mismas, Dios las bendeciría mucho más. Que habría más prosperidad para que más conocieran la palabra santa. Continuamos mañana, amigos. Vamos a orarle al Señor pidiéndole que nos dé gracia y que nos ilumine en todo lo que hagamos. Después de unos mensajes. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Llámenos al 225-725-3646. Para el que le gusta, para el que no, para los que entienden, para los que no, para los que esperan, para los que no, para los que creen, para los que no, para él, para ella y ellos también. 91.9 FM, la estación que te acompaña. Para todos. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Padre Santo, Dios eterno, Dios de misericordia, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos entrar a meditar con conciencia, Señor. Tenemos que aprender de quienes nos enseñaron. Tenemos que aprender de tu palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de los que cumplieron para que unidos a esa fortaleza que tú nos impartes, podamos seguirlos a ellos. Tal vez copiar, renovando un poco los sistemas, pero es importante, Señor, que podamos ser vividores de lo que tú mandas, Señor, que tú haces. Permítanos, Señor, que podamos llevar tu palabra a todos los lugares donde tú desees, donde tú tengas rodeado, donde tú estimes que lo hagamos. Permite, Señor, que todo lo hagamos para tu gloria, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por tu sintonía. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de lo que es su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás esa verdad que Él quiere revelar. En Él hallarás mucha sabiduría y habrá también con ello una sana alegría y armonía contigo, con tu familia, con tus semejantes, con tus hermanos, con todos tus seres queridos. La invitación es que te acerques y te reconcilies en el amor de Jesús. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, si quieres darnos testimonio, por favor, camino de vida con gb@gmail.com y o 225-725-3646. Esperamos que haya mucha paz, que haya felicidad en tu hogar, que haya paciencia y confianza con todos y entre todos. Sobre todo fe y amor en Cristo Jesús. Una feliz tarde, buenos días para quienes nos escuchen mañana temprano. Muchas gracias, el Señor los bendiga.